Vamos a meditar en esta mañana, a estudiar la palabra de Dios bajo el tema la iglesia de Jesucristo. Amén. A su nombre, gloria. La iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya. En este pasaje encontramos 3 veces la palabra misterio. Amén. En el verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. Y en el verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y luego en el 5 nuevamente dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Amén. ¿Qué misterio? ¿A qué misterio se refiere el apóstol? ¿Verdad? Hay un misterio. Lo dice. Pablo dice que le fue declarado un misterio, que tenía suficiente conocimiento acerca de ese misterio. Y también dice que este misterio no se dio a conocer a las generaciones pasadas, refiriéndose a la ley de Moisés, los tiempos de la ley de los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. A esa gente o a ese pueblo, a esas generaciones, no sabían nada de esto que el apóstol Pablo llama misterio. Amén. Nosotros vemos en la palabra que no era o no es un misterio que Dios quisiera salvar a los judíos. No era un misterio. A eso vino el Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tampoco que los gentiles, o sea, las demás naciones, la demás gente que aparte de Israel, iban a participar de esa salvación que Dios quería darle a los judíos. Tampoco es un misterio, ni era un misterio que Dios quisiera involucrar al pueblo gentil. Pero que Dios iba a formar un cuerpo de judíos y gentiles en uno, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento. Eso no se lo esperaban los judíos ni nadie. Los profetas nunca hicieron alusión a eso. Amén. Aleluya. Bueno, entonces, ¿en qué consiste ese misterio? En eso que nos fue revelado, que los gentiles y los judíos iban a conformar un solo cuerpo, un solo pueblo. Dice en Romanos capítulo 16, verso 25 al 27, dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para que obedezcan a la fe. Se ha dado a revelar. Era un misterio porque era algo que Dios no reveló a las generaciones pasadas. Pero ya para los tiempos del apóstol Pablo y de la gracia, la dispensación de la gracia a partir del Señor Jesucristo en adelante, Dios lo reveló. Amén. Y lo había revelado a través de los profetas, pero estaba oculto hasta que
viniera el Señor Jesucristo y se pudiera entender a qué se refiere o qué era ese misterio. Colosenses capítulo 1, verso 26 al 29 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aleluya. Yo creo que ya podemos identificar cuál es el misterio. ¿No? Gloria a Dios. Todo lo relacionado con este misterio fue revelado después del rechazo de Cristo. A partir de ahí es que se revela que Dios determinó en las Escrituras que pudieran entenderlo los santos, los que se allegaran a Cristo Jesús. Amén. A partir del rechazo de Cristo por parte de los israelitas, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A partir de ahí, de ese rechazo, es que el Señor habla o empieza a hablar de la iglesia. En el Antiguo Testamento usted no encuentra que Dios hable de la iglesia como un grupo, como su cuerpo. Es a partir de ahí. De hecho, en Mateo 16, 18, es la primera vez que se nombra o se dice la palabra iglesia. Mateo 16, verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Mire bien, el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le dicen: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, etcétera. Le dicen sus argumentos. Entonces el Señor vuelve y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, tomando la vocería por el grupo de los 12, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, o sea, el ungido. Cristo en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento es Mesías. Y en griego es Cristo, o sea, el enviado, el escogido por Dios para una tarea especial, que era redimir al hombre a través del Señor Jesucristo. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo. Entonces le dice: tú eres el enviado. Cuando le dice: tú eres el Cristo, le dice: tú eres el enviado, el que Dios ha señalado para salvar a la humanidad, el profeta prometido. Desde Génesis 3:15, por toda la Escritura, está esa línea señalando a Jesucristo como el Salvador del mundo. Pero además de eso, le dice: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. El enviado no era un hombre cualquiera. No, porque es que el hombre no puede redimir al hombre. Todos estamos o éramos caídos, todos
Entonces ninguno podía redimir al otro, solo Cristo. Amén. Entonces el Señor, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga bien, Él no dijo eso porque tuviera más sabiduría que los otros 11. No. Él lo dijo porque Dios se lo reveló. Le hizo entender en ese momento, le mostró, ese es el Cristo, ese es mi Hijo. Bienaventurado Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? ¿Qué le reveló? Que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Sí? ¿Le reveló eso? ¿O le reveló que Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia? Falso, ¿cierto? Porque es que hay gente que dice que Pedro era el primer pontífice por allá, que porque... No, él le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo que en esa roca, ¿cuál es la roca? No Pedro. En esa frase, en el sentido, en lo que quiere decir eso, edificaré mi iglesia. Entonces la roca es que Cristo es el fundador, la piedra principal del ángulo donde se iba a edificar la iglesia. Amén. A su nombre gloria. Ahí está. A partir de ahí entendemos que el Señor empieza a hablar de la iglesia, a revelar ese misterio. Bendito su nombre para siempre. O sea que el rechazo de parte de los judíos de Cristo, al rechazarlo, pidiéndole a los romanos que lo mataran, que crucificaran a Cristo, de ahí en adelante tiene comienzo o su origen. Se constituye la iglesia como una interrupción del plan de Dios, del programa que Dios tenía con Israel. ¿Cómo lo rechazaron? Dios tenía su plan de salvarlos. Repito, Juan 1:11 dice, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Los rechazaron. Entonces Dios dice, bueno, ustedes no quieren, quédense ahí quieticos, vamos a ver hasta dónde. Y vamos a entresacar la iglesia de todas las naciones. Entonces se interrumpen los planes de Dios con Israel y empieza el plan con la iglesia. Amén. Por esa razón, el programa de la iglesia, o sea, de ese misterio que estaba revelado, pero ahora, perdón, que estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado, debe concluir, ese programa de la iglesia debe concluir para que os pueda seguir más adelante. No sabemos, bueno, sí sabemos cuándo, pero en ese momento no se sabía cuándo Dios iba a volver a reinaugurar, digámoslo así, el plan con Israel. Amén. Por eso sucede cuando la iglesia es raptada, se lleva al cielo antes de la tribulación, ya que la tribulación es un periodo de trato de Dios con Israel. Entonces ese periodo del misterio termina con el rapto y empieza nuevamente el trato de Dios con Israel. O sea que tener bien claro la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es Israel nos muestra a nosotros, nos enseña que la iglesia no puede pasar, no está en los planes de Dios que pase por la tribulación. Amén. Una serie de estudios, hermanos, que hemos estado haciendo para llegar a esa conclusión con argumento y prueba, o sí, con prueba bíblica. Amén. A su nombre gloria.
Mientras el Espíritu Santo resida en la iglesia, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu no vendría a vosotros, pero yo me voy a ir y os lo enviaré, y Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él os guiará a toda buena verdad, etcétera. Amén. Entonces, mientras el Espíritu Santo resida, more en la iglesia, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Amén. La obra para impedir la manifestación del hombre de pecado o el hijo de perdición, que llama 2 Tesalonicenses, continúa. Amén. Mientras la iglesia esté aquí con el Espíritu Santo dentro, o sea, el Espíritu Santo en la tierra, en el templo que es la iglesia, estará ese ministerio del Espíritu Santo de impedir que el anticristo se manifieste. 2 Tesalonicenses, ¿cierto? Que ahora sabéis que lo impide hasta que sea quitado en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El anticristo aparece en la tierra por obra de Satanás. Dios lo permite, pero es Satanás quien lo trae aquí a hacer lo que cree que puede hacer. Entonces, solo cuando la iglesia, el templo del Espíritu Santo, sea quitada, el ministerio de impedir que el anticristo se manifieste cesará y se va a manifestar. Muy lógico el orden, ¿verdad? Pero hay que tener claro es que el ministerio del Espíritu Santo cesa en esa forma, en ese ministerio, en ese trabajo de impedir que el anticristo se manifieste, y ese ministerio lo realiza desde su templo, que es la iglesia, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo, su ministerio como tercera persona de la deidad de convencer de pecado, de justicia y de juicio, no cesa. Así como no dejas de ser omnipresente, porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Amén. Entonces solo va a detenerse o a cesar el ministerio de impedimento. Amén. Eso indica, eso nos enseña que el traslado de la iglesia debe ser antes de la gran tribulación. Amén. Porque es precisamente el Espíritu, ese ministerio que impide que el anticristo se manifieste, y en la gran tribulación se va a manifestar. Entonces, para que pueda manifestar, la iglesia tiene que ser quitada. El ministerio del Espíritu Santo como impedidor de esa manifestación tiene que ser quitado en ese ministerio. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mire la iglesia ahí, en el cielo. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero en el cielo. Amén. Cesó en el rapto la manifestación del Espíritu el ministerio del Espíritu como impedimento. Se lleva a la iglesia para el cielo y allá la vemos en las bodas del Cordero. Muestra la consumación de la unión entre Cristo y la iglesia. Amén. Que ese acto, ese suceso o esas bodas precede la segunda venida de Cristo.
precede la segunda venida. Es algo que sucede en el cielo, antes de que Cristo venga a la tierra ya personalmente, cuando todo ojo le verá. Amén. La palabra siempre ha señalado a Cristo como esposo o novio de la iglesia. Y esas van a ser la celebración de las bodas, de su boda con la iglesia. Mateo 25 del 1 al 13, Mateo 22 del 1 al 14, son pasajes bastante largos, pero los puede leer en su casa. Lucas 12, 35 al 41. Pero vamos a mirar solo un versículo de esos pasajes para que nos demos cuenta que siempre la Biblia señala la iglesia como la novia o esposa del Cordero. Y a la vez aprendemos también que a una religión, a un sistema religioso que se quiera llamar iglesia, se compara con una mujer. Inclusive el pueblo de Israel se comparaba con la esposa de Jehová. Mateo 25, del 1 al 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahí está ese pasaje. Salieron a recibir al esposo. En el 22 del 1 al 14 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Hizo fiesta de bodas. El rey es el Padre, su hijo es el Señor Jesucristo, la novia su iglesia. Lucas capítulo 12, 35 al 41. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cuando el Señor regrese de las bodas, Él regresa después de las bodas allá en el cielo. Amén. Su segunda venida. El rapto es antes de la tribulación. Y precisamente viene el Señor por su iglesia para poder celebrar las bodas en el cielo. Es lo más lógico. Amén. Entonces, la iglesia en el cielo durante la gran tribulación. Encontramos en Apocalipsis los 24 ancianos. Con eso nos damos cuenta que la iglesia estará en el cielo durante el periodo de la tribulación aquí en la tierra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, se nos revela al Señor Jesucristo glorificado. Ya no lo ve Juan como el Cristo sufriente que vino a morir por los pecados de la humanidad. Ahora lo ve con ojos de fuego, con pies de bronce que pisan, que es el juicio, etc. Lo ven glorificado en el capítulo 1. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis vemos la historia o las diferentes etapas de la historia de la iglesia sobre la tierra. Capítulo 2 y 3. El mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esas son etapas de la iglesia sobre la tierra, de la iglesia en general. Los miembros o los participantes de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, pero también los creyentes nominales, que dicen ser, pero no son, o no están incluidos por su pecado o por su indiferencia. Pero ahí está, en esos mensajes a las iglesias de Asia Menor, allá en Apocalipsis 2 y 3, las etapas de la iglesia sobre la tierra. Amén. En el capítulo 4, en el verso 1 de Apocalipsis, terminando esos tres, el 2 y el 3, que es la etapa de la iglesia sobre la tierra, comenzando el capítulo 4, verso 1, dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ese es el rapto. Juan está siendo símbolo del rapto de la iglesia al cielo. Amén. Hasta ahí llega la historia de la iglesia sobre la tierra. El capítulo 4 nos muestra el rapto, y ya el resto del capítulo 4 y el capítulo 5 nos muestra la iglesia en el cielo. Los 24 ancianos, con sus coronas que se las ponen a los pies a Cristo,
y que la Biblia dice ahí que son redimidos. Lo vamos a mirar. La iglesia en el cielo ya, capítulo 4 y 5. En el capítulo 6, del capítulo 6 hasta el capítulo 18, son las escenas de la tribulación aquí en la tierra. Mientras allá se muestra en el capítulo 4 y 5 a Cristo, la iglesia en las bodas, allá la iglesia en el cielo, aquí en la tierra se están llevando a cabo los juicios terribles de la gran tribulación, donde ninguno de nosotros quiere quedarse, pero hay que guardarnos para el Señor y ser fieles, si no, nos quedamos. Amén. Porque Dios, hermano, es pronto a cumplir su palabra, sea para bien de la iglesia, de su pueblo, para bendición o para maldición. Allá en su casa, recuerde esta cita, Deuteronomios 28, 63. Recuérdelo, Deuteronomio 28, 63. Ahí dice el Señor, le dice a Israel, que así como Él se gozó, así como Él se goza, oiga la expresión, así como el Señor se goza de bendecir, de prosperar, de ayudar, de guiar, de fortalecer, de llevar adelante a su pueblo cuando le obedece, asimismo se goza de destruir, de llevar cautivos y de dar juicio cuando desobedece. Ese es el Señor. Él cumple su palabra. Él ahí no está diciendo que se goza del mal de su pueblo. No, es que Dios ama a su pueblo, pero Él tiene que cumplir su palabra. Entonces se van con Cristo y no participan de la tribulación los fieles, los que se guardan para el Señor. Los otros se quedan. Amén. Entonces del 6 al 18, todos los juicios de la gran tribulación. Amén. En el capítulo 19 de Apocalipsis están las bodas del Cordero y la segunda venida de Cristo. Ahí termina la tribulación. Se celebran allá las bodas del Cordero, aquí los juicios, y entonces viene el Señor. Capítulo 19. Y ya en el capítulo 20 se muestra el milenio y el juicio del gran trono blanco. Y finalizando esta revelación, el capítulo 21 y 22, la eternidad. Ese es el orden, hermano, de los acontecimientos. Esa es la cronología a grandes rasgos del libro de Apocalipsis. Entonces vemos en el cielo la iglesia alrededor del trono. Mire, capítulo 4, verso 4 de Apocalipsis. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos son hombres redimidos, son pueblo redimido y resucitado, que están vestidos y coronados, sentados sobre tronos en relación allí con la realeza del cielo. Representan la iglesia. La iglesia estará en el cielo mientras aquí hay tribulación. Amén. Solo a la iglesia se le ha prometido sentarse en tronos con Cristo. Por eso sabemos que esa es la iglesia. Apocalipsis 3:21. ¿Qué dice? Al que venciere, ¿ve? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén, hermano. Juan capítulo 17, verso 24 dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy,
estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estén conmigo. Esa es la iglesia. Esa es la oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17, que le presenta al Padre en esa oración a la iglesia para que esté con Él, que Él los ha guardado y que quiere que el Padre los lleve a la gloria, etc. Amén. Solo a la iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos, pueden cantar ese cántico nuevo de la redención, porque solo la iglesia ha sido redimida. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido lavados y limpiados con su sangre y nos hemos sometido a la palabra y hemos vivido para Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, los redimidos. Solo esos pueden cantar, los otros no. Ni siquiera los ángeles pueden cantar el cántico de la redención, porque ellos no han sido redimidos. Amén. Apocalipsis capítulo 5 versos 9 al 10 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo derramando su sangre en la cruz por la iglesia, por aquellos que lo recibieran. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. La iglesia está compuesta de todas las naciones, inclusive Israel. Los tratos durante el periodo de la iglesia son con la iglesia, pero es que en la iglesia también, ya dijimos, era un cuerpo que se iba a formar de gentiles y de israelitas. Esos israelitas que aceptaron a Cristo y fueron redimidos con la sangre de Cristo, esos, hermano, ya son de la iglesia. Ya eso, el hecho de aceptar a Cristo, de ser redimido por Él, los separa del Israel, como dijéramos, nación. Como Israel, nación o pueblo viviente de aquí de la tierra. Amén. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, solo la iglesia o los redimidos cantan ese cántico nuevo. Amén. Entonces, estos ancianos son la iglesia y Juan los ve en la revelación que Dios le da a él, los ve en el cielo, mientras aquí está la tribulación. Amén. Los ve en el cielo antes de que aquí en la tierra ni siquiera se ha abierto uno de los sellos, ni siquiera, o dicho de otra manera, no ha comenzado todavía la tribulación y ya Juan los está viendo en el cielo, claro, porque acaban de ser raptados. Amén. Aleluya. En todos los capítulos del 6 al 18 no se habla de la iglesia sobre la tierra. No se habla. Amén. Desde que se le dice el capítulo 2 y 3, ya lo dijimos. Habla de la iglesia aquí en la tierra antes del rapto, las etapas, ¿sí o no? Pero ya el capítulo 4, dijimos en el verso 1, el rapto ya desapareció de la tierra, ya llega al cielo. Y no se vuelve a hablar de la iglesia sino en el capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero. Amén. A su nombre gloria. Hablando de Israel, no es resucitado, no es juzgado, ni recompensado, según el caso, sino hasta el fin de la tribulación, con la segunda venida del Señor. Porque la tribulación es un trato para Israel. Tiempo de angustia para Jacob, cual nunca ha estado, y dice, de ella será librado, porque cuando Cristo venga, los va a llamar y dice que muchos
llorarán como quien llora por unigénito, lo dice el profeta Zacarías. Y preguntarán: ¿y qué son esas heridas que tienes en tu mano? Y él: con esta fui herido en casa de mis amigos. Ahí se va a arrepentir gran número de israelitas. Amén. Entonces ellos no son resucitados, recompensados o enjuiciados, depende del caso, sino hasta después de la tribulación. Mire, Daniel capítulo 12, verso 1 y 2, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿ve?, de Israel. Mire, y será tiempo de angustia, la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Se parecen a las palabras del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que dijo: habrá entonces tribulación cual nunca ha habido ni habrá después de esa. Se está refiriendo a la gran tribulación y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo. Y mire lo que sigue diciendo: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Claro, los que se guardaron para Dios, y en ese momento se hacen anotar en el libro de la vida, no para pertenecer a la iglesia, pero sí para ser salvos. Amén. Todos los que figuren, los que estén escritos en el libro. Amén, hermano. Y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí es donde viene en la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Dice: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso, hermano, la más grande preocupación de cualquiera que quiera llegar al cielo es estar seguro, convencerse de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, cuando el Señor mandó a aquellos 70 a predicar el evangelio, le dijo: vaya, prediquen el evangelio, vayan. Los mandó de 2 en 2, ¿recuerda? Y al cabo de realizar esa tarea llegaron contentos, como decimos nosotros, con una sonrisa de oreja a oreja, y le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Habían visto la gloria de Dios predicando. Amén. Y estaban contentos porque veían que la palabra de Dios era verdad y era efectiva. Y los demonios salían y la gente se arrepentía y se convertían. Y llegaron allá: Señor, hasta los demonios, gloria a Dios, esto es verdad. Y el Señor, ¿qué les dijo? No se alegren tanto de que los demonios les sujeten en mi nombre. Gozaos más bien de que vuestros nombres estén en el libro de la vida. ¿Para qué aquí venir a la iglesia y orar y leer la Biblia, ir a evangelizar y ver milagros y que los demonios se sujeten y como los discípulos y tantas cosas? ¿Para qué si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida? ¿Para qué? ¿Para qué pertenecer a una iglesia? ¿Para qué averiguar entre los hombres si esta o aquella es la verdadera o esta o aquella es mejor? ¿Para qué? ¿Sabe cuál es la mejor y la verdadera iglesia? ¿Sabe cuál es? Aquella que conforman los seres humanos, hombres y mujeres de todo el mundo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No importa a qué denominación pertenezca, pero que su nombre esté escrito en el libro de la vida, es porque Dios lo conoce. Porque allá va a llegar mucha gente, predicadores, evangelistas, doctores, conferencistas, como se llaman hoy en día. Y mucha gente va a llegar allá: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto y esto y esto, profetizamos, de todo hicieron. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso no los conoce el Señor. El día del juicio del gran trono blanco se van a abrir por lo menos
3 libros. Ahí dice, los libros en plural fueron abiertos. Por lo menos 3, porque la Biblia dice, esta palabra que yo les he hablado, esta os juzgará en el día postrero. La palabra la que está ahí, hermano, en primera fila. Porque la palabra de Dios, lo que Dios dijo durante toda la historia del pueblo de Israel sobre la tierra, del hombre sobre la tierra, de la iglesia sobre la tierra, lo que Dios habló constantemente, ahí está, para testimonio. Pero también va a estar el libro de la vida y el libro de las obras. Lo dice Apocalipsis 20, 15, 11 en adelante. Y entonces el Señor le dice a esta gente que llega allá diciendo, Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos, hombre, yo era un hombre de Dios. Porque es que hoy es hombre de Dios, mujer de Dios, de dientes pajuelas, y yo lo digo. Ah, no, yo soy un hombre de Dios, ya me tiene que creer todo el mundo y tiene que ser así. ¿Quién dijo? ¿Sabe por qué llamaron a Elías y a Eliseo hombres de Dios? La Biblia lo dice, que una mujer veía a un hombre que pasaba para allá y para acá, y entonces un día le dijo a su marido, en la época de hambre en Israel, le dijo a su marido, este hombre que pasa todos los días por nuestra casa, ahora conozco que es hombre de Dios. ¿Por qué esta mujer dijo que era un hombre de Dios? Vio el testimonio. Este que pasa, la gente hoy en día dice, ese que pasa, evangélico, más evangélico soy yo. Y dicen que soy borracho, que soy adúltero, mujeriego, que soy ladrón, que soy pícaro, que soy egoísta, más evangélico soy yo, que ese, que esa. Eso no es porque yo digo, yo soy una mujer de Dios, como dicen algunos, yo soy una mujer de Dios. Yo soy un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una Biblia. Porque viene al templo. No es que usted entre al evangelio. No necesita eso para ser hombre de Dios, ni para ir al cielo. No necesita eso. Necesita que el evangelio entre en usted. Eso es lo que necesita. Que Cristo esté ahí en el corazón, controlando, mandando, ordenando, diciéndole, venga para acá, vaya para allá, haga así, no haga de esta manera. Y usted diga, amén, sí Señor, amén. Testimonio, este que pasa por aquí todos los días. Mijo, yo veo que es un hombre de Dios. Vamos a arreglar una habitación, vamos a ponerle una mesa, una cama, una silla, y vamos a invitarlo a que more con nosotros, porque él se mantiene por ahí durmiendo donde primero lo coge la noche. Qué bueno, hermano, que así dijeran en la calle de nosotros. Amén. Así después, aunque reconocen que somos de Dios, y enseguida empiezan a insultarnos y a criticar y a hablar barbaridades, pero eso ya no nos importa, porque la Biblia dice, cuando hablen mal de vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. A su nombre gloria, hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito su nombre para siempre. Ahí está. Despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso no es por 5 años, ni 10, ni 15, ni siquiera por 100. Perpetua, por los siglos de los siglos. Usted arriesga una eternidad por unos cuantos años aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 12 nos muestra que el ataque de Satanás en la tribulación a la mujer es a la mujer que representa a Israel, a la mujer que da a luz un hijo. Ahí lo encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis. Amén. Dice que el niño es nacido para regir
con vara de hierro a todas las naciones. Está haciendo referencia a Cristo. Amén. Y ya dijimos que el pueblo de Dios se representa en las Escrituras como una mujer. Dice en el capítulo 2, verso 9 del libro de los Salmos, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás con vara de hierro. Hablando de Cristo, capítulo 2 del Salmo, es un salmo lo que llamamos mesiánico, habla del Mesías. Y él dice que los quebrantará con vara de hierro. Y ahí en Apocalipsis 12 dice que la mujer dio a luz un hijo que ha de regir con vara de hierro a las naciones. O sea, el ataque de Satanás es contra Israel, no contra la iglesia. La iglesia no va a estar ahí. La apostasía en la tribulación, la completa apostasía de ese periodo imposibilita, o sea, hace imposible que la iglesia esté en el mundo en ese tiempo, porque no es para la iglesia. Esa apostasía que se manifiesta no es de la iglesia del Señor no es apóstata. Amén. Usted no va a estar ahí, pero sí van a haber iglesias, o al menos sistemas que dicen ser. Amén. Las iglesias organizadas que se mencionan en el periodo de tribulación. Primero, Jezabel. Es un sistema. Aleluya. Jezabel. Aleluya. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Ve? Hablando de Jezabel. Apocalipsis 17-18 nos habla del sistema de la gran ramera. Esa iglesia corrompida de la gran ramera, esa sí la mencionan en Apocalipsis, en la tierra, que Dios la destruye. Mire, Apocalipsis 17-18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Como es la más grande y es la que domina y controla a los reyes, y desde el principio que surgió, ella era la que decía quién iba a ser el papa y quién no, y quién iba a ser el rey de allí, quién iba a ser el rey de allá, y era la que controla. Amén. La que reina sobre los reyes de la tierra, ella era y es. Ahora un poco más soterradamente, más camuflada, pero todavía la gran ramera, que va a ser destruida, hermano. Entonces, ya que tantos pasajes del Nuevo Testamento dicen claramente que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles por igual no estaba revelada en el Antiguo Testamento, la iglesia no podía estar comprendida en ninguna profecía del Antiguo Testamento. Entonces esas profecías que hablan del pueblo allá en la tribulación y en todas, es Israel. Nadie puede espiritualizar la Biblia, explicarla o interpretarla alegóricamente y decir, no, que aquí en Isaías esta profecía, la iglesia es símbolo, esto es símbolo de la iglesia. No, en el Antiguo Testamento no hay nada, ya vimos, es un misterio. Para la Biblia, allá era un misterio porque todavía Dios no lo había revelado. Amén, hermano. La iglesia existe, ya dijimos, después de la muerte de Cristo, quien se entregó por ella. Es ahí que empieza, mire. Efesios capítulo 5, verso 25 dice, maridos, levante la mano los maridos. Maridos, levántela sin miedo, maridos. Ajá, les da miedito. Maridos, amad a vuestras mujeres.
Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo debo amar a mi mujer? Como Cristo amó a la iglesia. Pero es que Pedro un día dijo, uy, no conviene casarse. Pero sí conviene. Aleluya. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hermano. No hay otra forma que usted se purifique. Puede ver todos los videos que quiera en YouTube. Puede tener Instagram y Facebook y todas las cosas, y buscar y oír y leer. No se santifica así. Por la palabra, hermano. Obedeciendo la palabra, creyéndole a la palabra. Aleluya. Cristo se entregó para formar la iglesia y santificarla. A partir de ahí existe la iglesia. Después de la resurrección de Cristo, también nos dice la Biblia, mire, después de la resurrección, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Precioso Jesús. Por eso hay que, hermano, pero es que amamos a Jesús, o debemos de amarlo. ¿Ama a Jesús? Mire bien, hermano, ¿qué está contestando? Porque dice, si me ama, mi palabra guarda. Preguntarle a uno, ¿ama a Jesús o guarda la palabra? Él tiene que tener la misma respuesta. Amén. Aleluya. Fue entregado por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Tremendo, hermano. Al justo por los injustos, al bueno por los malos. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Sí sabe qué significa eso? Que usted y yo debimos haber sido crucificados de esa forma, morir de esa manera. Si no aguantamos un pellizquito, un dolor de cabeza. Ahora una cosa de esa, una crucifixión. Ojalá usted leyera en internet. Ahí sí está bueno internet. Lea lo que significa una muerte de cruz. ¿Qué se siente? ¿Qué se padece? A que se dé cuenta lo que... Y eso que no está ahí todo especificado. Y Él fue entregado allá en la cruz por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y éramos nosotros los que íbamos a haber sufrido eso. Y luego dice aquí en Romanos 4:25, y resucitado para nuestra justificación, para que Dios nos tuviese por justos, sin serlo. Sin serlo. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ese somos usted y yo. Ese es el hombre, hermano. Esa es la raza humana. Pero enseguida, como aceptamos a Cristo, como pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Entonces Dios nos mira y dice, yo no le veo pecados. ¡Ja! Maravilla divina, hermano. Yo no le veo pecados. ¿Por qué? Porque es que Él nos mira y ¿sabe cómo nos ve? Detrás de Cristo. Santo. Él ve a Jesús y nosotros estamos detrás. Así como los niños. Hay niños así, bien hiperactivos, bien terriblitos, unas más plaguitas, y salen por ahí, ¡pum!, le pegan a otro peladito y sale corriendo. Y entonces llega el peladito con el ojo morado donde el papá, papi, me pegó ese niño. Y el papá sale todo así, todo bravo así. Y a verlo al niño. Y entonces el niño llega y se mete detrás del papá. Ahí está.
Ahí tiene que enfrentarse, cometió pecado, pero tiene que enfrentarse con el papá, no con él. ¿Sí ve? ¿Sí capta la idea? Cometimos pecado, pero nos escondimos detrás de Cristo. Entonces el Padre viene con juicio y ve a Jesús y no, nos justifica, nos tiene por justos. Justificar es tener por justo a quien no lo es. ¿Y eso por qué? Porque Cristo murió en nuestro lugar. A su nombre gloria, hermano. Precioso el Señor. Colosenses capítulo 3 verso 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Ese sí pues es condicionante. ¿Sí sabe? Condicionante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Santo. Aleluya, qué bueno es el Señor, hermano. Aleluya, la iglesia surge ahí aparece. Ese pueblo que goza de esas bendiciones y privilegios está ahí desde que Cristo se entregó, desde que Cristo resucitó, después de la ascensión de Cristo. Eso también consuma o le pone sello. Mire, Efesios 1, 19 y 20 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Apenas Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por la iglesia, el Padre lo sentó a su diestra y dijo: aquí estamos, mijo. Espere que yo pongo sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Y para cerrar con broche de oro, el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, con la iniciación de todos los ministerios en los creyentes. O sea que nos dio a nosotros también, a la iglesia, unos ministerios. Ya que Él se fue y se sentó a la diestra del Padre, la iglesia queda para que siga esa labor. Hechos capítulo 2 versos del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fundó su iglesia. Ahí fundó su iglesia. Amén. La dejó oficialmente establecida en la tierra, llevando a cabo una tarea, hermano. Amén. Ahí, no antes. En el Antiguo Testamento usted puede mirar a todos los profetas, la ley de Moisés, los libros de Moisés, allá el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, todos los libros históricos, los profetas mayores y menores, donde quiera busque, no encontrará la iglesia. Era la dispensación de la gracia, de la ley, entre otras. La dispensación de la gracia empieza con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al reino de los cielos y con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí se inaugura la iglesia aquí. Amén. Antes era un misterio, ahora es una vivencia, una realidad. A su nombre, gloria. Entonces, cuando el programa con la iglesia haya concluido, ¿cuándo concluye? En el rapto. En el rapto. Desde ahí de Pentecostés hasta el rapto está la iglesia predicando, buscando almas para Cristo. ¿Sí estamos en esas?
Si estamos en esas. Bueno, y en el rapto se va y empieza nuevamente el trato con Israel. Porque Israel es el tesoro de Dios. Eso lo dice la Biblia, el tesoro de Dios, pero está escondido mientras tanto. Y la iglesia es la perla preciosa. Amén. Entonces ahí es de esa manera, no hay otro momento. Cuando el programa de la iglesia haya concluido con el rapto, Dios la llevará al cielo y continuará con el trato con Israel. Amén. Entonces tenga claro eso. La iglesia es un pueblo diferente en tratos y en naturaleza a Israel. Los dos son pueblo de Dios. Solo que como Israel rechazó a Cristo, usted lo puede leer en Mateo capítulo 12. Echa fuera a los demonios por Belcebú. No lo quisieron, no lo recibieron. Capítulo 12 de Mateo. Y en el 13 empieza a hablar esas parábolas, 7 parábolas de la iglesia, de Mateo capítulo 13, que hablan de todo el periodo que comprende la iglesia sobre la tierra. Apenas lo rechazaron. Amén. Entonces, como son dos pueblos diferentes, son dos tratos diferentes en tiempos diferentes. La iglesia se constituye, como dijimos al principio, en una interrupción del plan o de los propósitos y tratos de Dios con Israel para tratar con ella, y luego se la lleva y sigue con Israel. Póngase de pie.